y un marco para el ejercicio del poder político y el respeto de los derechos humanos. Conceptualmente relacionados, tanto la permeabilidad como la mutación constitucional presentan dos caminos diferentes por los cuales una constitución puede adaptarse. La permeabilidad permite, por supuesto, absorber influencias externas, como los cambios en la política internacional, los estándares de derechos humanos y las demandas sociales, mientras que la mutación constitucional opera a través de la reinterpretación y aplicación flexible de las disposiciones. En cuanto a las reformas constitucionales, México ha sido particularmente notable en el contexto de globalización y desarrollo de un régimen internacional de derechos humanos, y tenemos una creciente complejidad de las demandas sociales. De México ha sido importante en cuanto a los estándares internacionales porque teníamos un desarrollo hasta este año, lo voy a dejar aparte, pero teníamos un desarrollo importante de adecuación de todas las normas constitucionales a una mayor protección de los derechos humanos. Todo esto que se había hecho desde el 94, particularmente en cuanto a reforzar los estándares de control constitucional del Poder Judicial de la Federación, dotando de mayor competencia a la Suprema Corte y a el resto de los órganos jurisdiccionales del propio Poder Judicial de la Federación, con esta intención de que se reforzara, por supuesto, la posibilidad de control y de todos los actos de autoridad. La reforma constitucional de 2011 fue un parteaguas en incorporar el principio de pro persona, en poner en el propio texto constitucional cuáles son los principios de los derechos humanos y las obligaciones del Estado. Obliga también, a partir de este principio pro persona del que hablaba, a interpretar las normas mexicanas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, amplía nuestro marco constitucional a un bloque de constitucionalidad en donde para que un acto pueda pasar por considerarse que es adecuado a esta, que responde a esta regularidad constitucional, no basta solo con que esté adecuado al texto de la propia Constitución, sino que a todos tienen que respetar esta regularidad constitucional y convencional que está referida a todos los tratados internacionales en los que México ha suscrito en materia de derechos humanos. Estas reformas fueron particularmente importantes para integrar los estándares internacionales, para que la Constitución mexicana se adaptara a un marco global de derechos, reflejando, por supuesto, un compromiso con los principios universales de dignidad y justicia. Este proceso también ha implicado desafíos en cuanto a la incorporación o a la dotación de contenido a todos los derechos a través de su interpretación en la Suprema Corte. Las demandas sociales y la adaptación normativa en México pues ha ido de la mano, obviamente con muchísimos retos aún, pero se ha ido encaminando a de las en cuanto, por supuesto, a la forma en que se puede creación de la procedencia para el juicio de amparo, los efectos generales de las sentencias, incluso de las suspensiones, y esto hace que la posibilidad de que el Estado mexicano contara con mejores herramientas para autorregularse, pero también para proteger los derechos de todas las personas que habitamos o que la mutación constitucional ha implicado un cambio y una evolución interpretativa que desde principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también desde los juzgados de distrito y los tribunales colegiados y plenos regionales que están incorporados a partir del año pasado a nuestro sistema jurídico federal, pues se han ampliado los estándares de derechos humanos y la protección de los derechos en cuanto a su incorporación a nuestra vida social y a nuestra vida política. Sin embargo, lo que tenemos hoy por hoy es un ataque, en una reforma constitucional, un ataque a la independencia judicial,
por parte de la reforma que fue publicada el 15 de septiembre de este año, y además el contexto que estamos viviendo en estos momentos de una variedad de reformas constitucionales, entre otras esta posibilidad de modificación que, aunque ya no pasó en dictamen la reforma al artículo primero constitucional, que respondía a esta incorporación de estándares internacionales a nuestro texto constitucional en el artículo primero de la Carta Magna, pues lo que se pretende ahora, y se pretendió en esta reforma que se está discutiendo en estos momentos, es quitar este estándar de incorporación de los derechos humanos en los tratados internacionales, pero aun cuando esta se quita, se deja la restricción para que los medios de control constitucional puedan verificar la regularidad constitucional del propio texto constitucional, eliminando, por supuesto, cualquier posibilidad de que la Suprema Corte o cualquiera de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en este ejercicio de control concentrado de la constitucionalidad y de este bloque de constitucionalidad en México, puedan verificar si estas reformas que se están haciendo, por supuesto, a través de una mayoría absoluta y aplastante en las cámaras del Congreso de la Unión, responden o no a estándares internacionales. Por supuesto, el tema de la reforma al Poder Judicial, pues no es algo que se pueda dejar de observar, hablando de estos temas, de cómo la propia Constitución tiene que irse adaptando, porque lejos de adaptarse a las nuevas exigencias sociales o a los nuevos estándares internacionales, la reforma que ya está vigente y que está aplicándose y en proceso de concluir la primera etapa, pues se aleja de todos los estándares internacionales y ataca a la independencia judicial, donde las reformas afectan de manera negativa la autonomía de las personas juzgadoras, ponen en riesgo su imparcialidad y objetividad en la toma de sus decisiones. Se ha dicho en diferentes foros y medios cuáles son los graves riesgos de esta reforma para la defensa de los derechos constitucionales y de la ciudadanía. Sin embargo, pareciera que lo que se dice como identificación, no solo por las voces de México, sino por las voces unánimes a nivel internacional, por quienes están, por supuesto, calificados como la relatora especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados y la Comisión Interamericana, etcétera, y demás voces que se han estado pronunciando, insisto, de manera unánime, alertando de los graves riesgos que pueden llevar esta reforma, como es la pérdida de un poder judicial independiente, que además es un ejercicio, según se establece en la Constitución Federal, en esta reforma que, insisto, del septiembre de este año, que no solo elimina las altas cortes o le hace una reforma a las altas cortes del país, sino que hace una modificación completa y una afectación completa tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales locales. Y esta función que tenemos las personas juzgadoras para hacer un equilibrio de poderes y para hacer además, en el caso específico del Poder Judicial de la Federación, una defensora del orden constitucional, pues lo que está implicando es que estemos reproduciendo ciertos caminos que se han hecho a nivel regional y que además, aun cuando se ha hecho de una manera muy acotada en ciertos, principalmente en las altas cortes, ha tenido muy malas experiencias, muy malas consecuencias, y eso lo estamos viendo si volteamos a ver a cualquiera de nuestros compañeros y nuestros hermanos de la región. Esto implica que el papel fundamental que el Poder Judicial de la Federación, en específico la Suprema Corte, como guardiana de la Constitución, debe estar al pendiente de que la mutación constitucional, es decir, de que estos cambios de la Constitución se realicen de acuerdo con los democráticos y de justicia, por parte de los poderes judiciales, cayendo, por supuesto, en una crisis constitucional y del Estado de Derecho, en perjuicio de todas las personas, en perjuicio, por supuesto, de quienes son grupos vulnerables en nuestro país y que además no podrán tener acceso a estas implicaciones de legalidad y de aparente legitimidad a través
ejercicios de votos, porque en muchos de los contramayoritario es relativo a personas que no son ciudadanas, ya sea porque son niñas, niños o adolescentes, o porque tenemos en nuestro conocimiento asuntos de personas migrantes que por supuesto no son ni siquiera mexicanos. Entonces, el hecho de que se haga una revocación de las que sostenían los derechos humanos y que iban en esta consentimiento del Estado para ir haciendo que los derechos se consolidaran y que ciertos estándares que tenemos pudieran ser considerados ya como inmutables y que pudiéramos ir avanzando en esta progresividad de los propios derechos humanos, pues bueno, ha sido hasta este momento pues destruida con una serie de reformas, no solo la del Poder Judicial, es la más importante en el sentido de que si destruimos al Poder Judicial, como se ha hecho en otras latitudes, pues lo que sucede es que no habrá quien pueda verificar más tanto a la Constitución como una regularidad convencional y constitucional. Pero tenemos las otras reformas que son igualmente peligrosas y también habría que alertar en este momento porque, por supuesto, se alejan de los estándares internacionales, se alejan de esta regularidad democrática y que tienen que ver, por ejemplo, con la militarización de la Guardia Nacional, que la propia Guardia Nacional, siendo ya parte de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, de los militares, tiene facultades constitucionales en este momento para participar en las investigaciones como el Ministerio Público. En el mismo artículo se prevé que sea el Ministerio Público tanto como la Guardia Nacional. Se están discutiendo las reformas para eliminar a los organismos autónomos, como es el INAI, que tiene a su cargo toda la transparencia de lo que hace el gobierno en todos sus niveles y de todos los poderes. Se está, además obviamente de los organismos autónomos que tienen que ver con energía, con competencia económica, etcétera. Está también la reforma en este momento de la prisión preventiva oficiosa, que no obstante que tenemos, y esto refrenda lo que estaba comentando, de que nos alejamos de los estándares internacionales de derechos humanos, no obstante que México tiene 2 sentencias de la Corte Interamericana donde se condena la prisión preventiva oficiosa, lejos de cumplir con esas sentencias, porque se ha dicho abiertamente que no se van a cumplir, lo que se hace es una reforma constitucional para aumentar los supuestos de prisión preventiva oficiosa. Las sentencias lo dicen que no debería existir la prisión preventiva oficiosa en los supuestos que existían hasta antes de estas modificaciones, y ahora lo que se pretende es que se aumenten los supuestos, alejado totalmente de los estándares que se fijaron en sentencias condenatorias para el Estado mexicano. Y, por supuesto, pues esta última reforma que estamos viendo, que tiene que ver con la limitación de los efectos de las resoluciones y incluso la procedencia de un medio de control de constitucionalidad y convencionalidad a nivel nacional, que es el juicio de amparo. Todo esto lo que puede llevarnos a concluir es que la Constitución pareciera que no se va a mantener, no digo yo que inmutable en el tiempo, pero sí consolidada respecto a la protección de los derechos humanos, que no está reflejando las aspiraciones y necesidades de una sociedad en transformación, sino que lo que se está haciendo es que los actores políticos, sin atender lo que se dice por parte de uno de los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Judicial, pero también la sociedad en general, no están actuando con la responsabilidad deseada y en defensa de los principios constitucionales y democráticos. La independencia judicial y el respeto por los contrapesos institucionales deberían ser claros en el futuro de la democracia de México y obviamente en esta forma de considerar el nuevo texto constitucional. Por una constitución permeable y sujeta a mutaciones, no puede implicar la inestabilidad o vulnerabilidad sin una plataforma sólida que refleje los principios de justicia, equidad y libertad para todos los mexicanos. Muchas
Agradecemos a la magistrada Emilia Molina por esta participación. Tiene ahora el uso de la voz el doctor Luis Molina Piñeiro. Por favor, doctor. Buenos días. El día de ayer que entraba yo a la facultad me encontré a Ricardo Alonso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y le decía que teníamos la inquietud de organizar, como lo he organizado desde el año de 1988, algunas actividades en dicha universidad sobre el sistema político mexicano. Y él me dijo de manera contundente, como le gusta decir, y clara, de que si no había interés de tratar esos temas de las reformas constitucionales que estaban viviendo aquí, ¿cómo le pedía yo que lo hiciéramos en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y yo le quiero contestar que sí estamos muy inquietos y muy preocupados de lo que está pasando con las reformas constitucionales en México. Lo que pasa es que, lógicamente, que en un país como este, con una tradición de autoritarismo, estas voces, aún dentro de los recintos universitarios, se ven como aisladas, ¿no? Queda claro que lo han dicho aquí a lo largo de muchas sesiones y se dijo cotidianamente en el Congreso que se llevó a cabo de Derecho Constitucional la semana pasada aquí en el Instituto de Jurídica, el Congreso Constitucional Iberoamericano, de que se han hecho entre 750 y 800 reformas, ¿no?, a la Constitución mexicana. Y alguien decía que 20,000 palabras que tuvo el texto originario de Querétaro, hoy tiene 80,000 palabras, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando se convoca a una reunión como esta, en donde se va a hablar de mutuación y permeabilidad, que ya también Alonso dio algunas definiciones operativas en torno a estos temas, queda claro que en México son temas inocuos, ¿no? Porque en México lo que se hace es la reforma constitucional, ¿no? Bueno. Ahora bien, las reformas constitucionales, estas 750, 800 que se han hecho, lo que dejan claro es que existe una falta de vinculación de la norma constitucional con la realidad política social que vive el país, ¿no? Bueno, pero esto es uno de los puntos iniciales de lo que es la historia de lo que hoy es México, desde que Hernán Cortés en 1519 establece un ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz y no le preocupa ni el territorio ni el gobierno. Decimos 1519 porque es la época de los Reyes Católicos, ¿no?, en donde España, y Cortés era un hombre que, si no era bien un letrado, que era un letrado, ¿no?, que estudió en la Universidad de Salamanca precisamente, eso ser escribano, sabía muy bien de las rebeliones que había en esta zona del centro de España del movimiento comunero, ¿no? O sea, Cortés sabía perfectamente bien lo que era un ayuntamiento y lo que era el gobierno de un ayuntamiento, y llega a Veracruz y funda un ayuntamiento. Lo que queda claro que es una idea que se va a ir transmitiendo a lo largo de las generaciones, de los grupos de los que mandan y gobiernan en este país, de la creencia de que creando un órgano coactivo a través de la ley, de una ley, en este caso un ayuntamiento, se podrá tener una eficacia de lo que se quiere con esa institución en la medida en que se tenga un poder real eficaz para hacerlo, ¿no? Esto es muy importante señalarlo porque la élite política, los que han gobernado en México desde 1519 hasta la actualidad, tienen esta idea de que se puede coactivamente modificar la realidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de reformas constitucionales en México, queda claro de que estos gobernantes siguen teniendo esta idea de que creando instituciones, en este caso jurídicas constitucionales, se puede transformar una realidad. Fue por lo menos la ideología que se planteó de manera clara en la estabilidad del sistema político mexicano priista presidencial a partir de 1930, que se funda este Partido de la Revolución, hasta la última etapa que se tuvo del priismo, llamemos clásico. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que los gobernantes, en el caso de México, hay un artículo constitucional que determina que el presidente de la República, cuando toma posesión del cargo, jura guardar la Constitución. Aquí, como somos un país laico, desde el siglo XIX, no se utiliza la palabra juramento, sino se protesta la Constitución.
Y entonces se protesta la Constitución y se había hecho ya un ritual en esta estabilidad del régimen político mexicano, que Vargas Llosa llamó dictadura perfecta. Durante la gira electoral, y este es un tema que veremos finalmente con la cuestión de convocar a hacer elecciones para elegir jueces, en esta gira electoral que hizo el periodismo desde 1934 hasta el año todavía del 94, la gira no tenía realmente un sentido democrático en el sentido de una participación de competencia electoral, ¿no? Se sabía de antemano quién iba a ganar las elecciones, ¿no? Sin embargo, se hacía una gira electoral que iba el candidato del PRI a todos los rincones de la República para escuchar peticiones y para decir que él era el nuevo guía de la Revolución Mexicana, que tomaba la estafeta de la Revolución Mexicana, que legitimaba a ese régimen político. Ahora, este régimen autoritario tenía siempre la pretensión de hacer reformas constitucionales que adecuasen algunos intereses que se daban lógicamente en el cambio de la sociedad. O sea, entonces vamos a entender que las reformas, como su nombre lo indica, hay un artículo en la Constitución mexicana, como en todas las constituciones de carácter liberal, que hablan cómo se reforma la Constitución, ¿no? En México es el artículo 135, ¿no?, que señala ahí un procedimiento especial. Tratándose de un Estado federal, se supone que se hace más complicado porque se habla del 51% de las legislaturas de los estados y las 2/3 partes de las cámaras del Congreso de la Unión, que lógicamente se considera que es una situación difícil en una democracia competitiva, ¿no?, en donde existen varios partidos que están en las cámaras del Congreso y que es prácticamente imposible conseguir las 2/3 partes. Sin embargo, y esto es donde yo quiero centrar mi exposición, hay otro artículo en la Constitución, que es el último artículo de la Constitución, que es el artículo 136. Entonces, le quisiera pedir a mi amigo Imer si nos puede leer el artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados. Así, los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. Le pedí a Imer que leyese esto con lentitud para que todos lo entendiéramos, ¿no?, incluyendo yo. Este artículo tipifica dos conductas, ¿no? La primera, que es una rebelión, ¿no?, que tiene que ver con cosas armadas, ¿no?, una lucha armada, un golpe de Estado militar, un motín, una sonada, ¿no?, queda claro. Pero la segunda oración dice cualquier trastorno público, que establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, ¿no? ¿Y dónde están los principios de esta Constitución? Pues los principios de esta Constitución están en el artículo 39, ¿no? El artículo 39 dice: la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Ese pueblo es un ente metafísico, ¿no? Es un ente construido metafísicamente en la ideología de la enciclopedia de la Ilustración, ¿no?, del siglo de las luces, ¿no? Es el pueblo de la Revolución Francesa, ¿no? Es el pueblo que se plantea y que ya señaló aquí en algún momento en la cuestión norteamericana, ¿no? O sea, no es un pueblo material, no es un pueblo físico, es un pueblo racional, ¿no? Porque lo dice 40, ¿no? El artículo 40 de esta Constitución dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Hace unos años se puso una adición de laica, siguiendo la tradición que viene desde la Constitución del 57, ¿no? Bueno.
estos son principios, ¿no? El principio es ser una república representativa, laica y federal, con todo lo que implica federalismo en nuestro país a lo largo de 200 años de historia federal, ¿no? Bueno. El artículo 41 señala que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión, ¿no? Y el artículo 49 señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Queda claro, ¿no? O sea, no hace falta ser Hans Kelsen para interpretar el texto, ¿no? Ni lo que señalaba aquí en la discusión anterior del caso de España, de esta mutuación a través de interpretación judicial, que bueno, todos sabemos que existe este planteamiento desde hace tiempo, ¿no? Aquí queda claro de que estos son los principios constitucionales, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo las reformas constitucionales de los últimos tiempos? Y específicamente la que tanto ha traído aquí la atención, que es la reforma al Poder Judicial. Entonces yo considero que esto se debe analizar a la luz del artículo 136. Ayer tuve la ocasión de saludar a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia y le dije que por qué se sigue hablando de una reforma en los términos del artículo 135, cuando queda claro que lo que está sucediendo en este momento en México es un trastocamiento de los principios constitucionales, que no hace falta, repito, ser un sabio del derecho para hacer una interpretación que le llaman, no sé por qué, literal, gramatical, del texto constitucional. Entonces, dicho esto, tenemos ya que hacer, ahora sí, como señalaba el decano de la Facultad de Derecho hace un momento, citando a Fixamudio, el contexto, ¿no? El contexto. O sea, en México un régimen autoritario es la constante, ¿no? Es la constante. Yo también comentaba con algunos amigos españoles ayer en una reunión social que yo fui la primera vez a España a dar una plática a la Universidad Complutense en Madrid en 1965. En noviembre de 1965 iba yo ya rumbo a mi estadía académica o estancia académica en la República Federal de Alemania. Y ahí fui a dar la conferencia y estaban los grises, les llamaban, ¿no? Había una policía del equivalente en México a los granaderos, ¿no? Que estaba resguardando la entrada a la ciudad y que le pedían a uno la carnet de identidad que ahí le llaman, que en mi caso el pasaporte, ¿no? Entonces yo en mi mente señalé, en 65 yo llegué a España y lo que vi era un régimen dictatorial autoritario que tenía ocupada los recintos académicos, ¿no? Y ahora viene un catedrático español para decirnos aquí en la universidad, están ustedes a las puertas de una tiranía, ¿verdad? Fíjense lo que es el paso del tiempo, ¿no? Ahora bien, entonces, la idea es la siguiente. Lógicamente, como todos los regímenes autoritarios, hay palabras claves. Una palabra es el pueblo, ¿no? El pueblo, ¿no? En México durante mucho tiempo fue la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, todas las cosas que se hacían de General Cárdenas hasta pasado el gobierno de López Portillo era en nombre de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces, en nombre de la Revolución, tú podías hacer lo que quisieras, porque era un movimiento que había sido un movimiento popular revolucionario. Ahora se maneja la palabra pueblo, lógicamente con esta concepción materialista de la población. Y eso no es así, ¿no? En la Constitución el pueblo no es un pueblo cuantitativo, ¿no? Es el pueblo de la voluntad general de Rousseau, ¿no? Y Rousseau claramente escribe en el contrato social que la voluntad general no es la voluntad de la mayoría, ni siquiera de la totalidad, dice, ¿no? Y lógicamente en el contexto en que está escribiendo Rousseau queda claro que es una inteligencia que se aplica, ¿no? Lo que Kant posteriormente señaló en la metafísica de las costumbres como principios del derecho, ¿no?
O sea, el pueblo es una razón que se aplica y crea una forma de gobierno, lo cual está vinculado a la teoría contractualista del Estado, que ya se daba de concepción absolutista de Thomas Hobbes, ¿no? El Leviatán es eso. Ahí dice Hobbes, si nada de lo que crea el hombre puede ser perfecto, por lo menos si se trata del gobierno de la sociedad, esa institución debe de mantener la paz y la independencia, que son estos dos principios que todavía hoy tienen vigencia en el ámbito internacional de la soberanía, ¿no? La supremacía dentro del territorio nacional y la independencia internacional. Entonces, el manejo del pueblo que se utiliza en este momento en nuestro país desde hace muchos años, desde hace por lo menos 6 años y medio, es el que esto va a legitimar cualquier reforma constitucional. Y ese lenguaje que se ha utilizado, porque señalaba aquí también algunas de las personas, que se han obtenido estas reformas constitucionales de la noche a la mañana. Pero eso tampoco es nuevo en México, ¿no? En México las reformas constitucionales son en un porcentaje muy alto de estas 800, pues por lo menos yo me atrevería a decir más del 90%, iniciativas del presidente de la República, ¿no? Con lo cual, por lo que esta idea de la división de poderes no existe, ¿no? Porque se supone que la función que tiene el Poder Legislativo es esa, hacer leyes, ¿no? Y entonces, por lo menos deberían de surgir del cuerpo legislativo las iniciativas de leyes y que después se discutiesen en el seno del Congreso y posteriormente se pudieran incluir como reformas constitucionales. En México ha sido una cuestión de tipo radial, ¿no? Porque el autoritarismo mexicano tiene que ver mucho con su legitimación electoral. Y eso es otro tema que debemos subrayar, ¿no? La legitimación electoral. Porque venía aquí la preocupación de cómo se van a elegir jueces, ¿no? Y alguien señalaba ahí la cantidad de boletas que todos nosotros vamos a recibir cuando veíamos ahí para el juez A, el juez B, 250, no sé cuántos números se señalaban, ¿no? Que la persona tiene que... En los regímenes autoritarios no hay problemas electorales, compañeros. En los regímenes electorales, los problemas electorales se resuelven de manera popular, de manera radial. Y voy a dar un ejemplo que yo viví, ya las gentes de mi edad, a lo largo de nuestra larga vida hemos vivido muchas experiencias, ¿no? Yo soy de origen veracruzano y en alguna ocasión, por un motivo totalmente circunstancial, llevé al entonces gobernador del estado de Veracruz en 1967, junto con el presidente del PRI en el estado de Veracruz, a una cita que tenía con el presidente Díaz Ordaz en Los Pinos. Esta cita tenía que ver con una cuestión que era un ritual del Partido Institucional Perista. Era la lista de candidatos a diputados federales. Entonces, el presidente del PRI llevaba esta lista junto con el gobernador, ahí está la vinculación, ¿va? PRI y gobierno era lo mismo, ¿no? PRI y gobierno que van con el presidente de la República, que es la cúspide del sistema, para lo que se llamaba en ese ritual palomear. Se suponía que el presidente del PRI llevaba la lista, por decir algo, si eran 17 distritos o 10 distritos, vamos a suponer 3 candidatos por cada distrito, ¿no? Y después el presidente, pues ahí palomeaba la lista, ¿no? A mí me contaron esto, por lo que yo fui de chofer, llevé a estos señores porque no encontraba un coche y yo los llevé y creo que pues yo escuchaba lo que platicaban, ¿no? Cuando pidió la lista el presidente de la República, dime la lista, ¿no? El presidente del PRI le dio un papel en blanco. Dijo, señor, estos son los candidatos a diputados federales por Veracruz. Dicen que el presidente se molestó, ¿no? Lo notó como una falta de respeto al ritual, ¿no? El ritual es que estos propusieran y él palomeara, ¿no? El problema es decirle, no, señor presidente, en Veracruz usted pone los diputados que usted quiera. Es un régimen autoritario que convoca elecciones. Y en las elecciones del 67, ¿quiénes ganaron todos los distritos electorales en el estado de Veracruz? Los diputados candidatos del PRI. ¿Qué va a pasar con la elección de jueces? Pues lo mismo que Arriola Molina, que era el presidente del PRI de Veracruz, hizo con el presidente de Ordaz, ¿no?
A lo mejor ahora ya es más fácil, la lista ya va hecha desde antes, ¿no? Ya para que no haya problemas de cómo se... Aquí se hablaba de la tómbola, ¿no? La tómbola es una anécdota, ¿no? O sea, las elecciones en los regímenes autoritarios son radiales. Que se van a elecciones, aunque sean de 50,000 jueces, el problema no es más que usted va a firmar donde le digan que usted va a firmar, ¿no? Así de sencillo, eso no es ningún problema. Ahora, que estamos frente a una cuestión de autoritarismo, por eso yo estoy diciendo que esto hay que remitirlo al artículo 136, ¿no? Y ojalá ustedes que tienen una presencia en el mundo académico latinoamericano y europeo, como miembros que son de estas asociaciones, así lo hagan, ¿no? Lo que está viviendo México hoy no es una reforma de orden constitucional, sino es un trastorno al orden público que está vulnerando los principios constitucionales que la misma Constitución determina. Esta es la situación en la que vivimos actualmente en nuestro país. Y es la forma en que debemos verlo. Es la forma en que debemos verlo. El otro tema electoral, nosotros los que tenemos más de 60, 70 años, yo tengo 82, viví muchas elecciones, ¿no? Es más, tengo libros publicados sobre las elecciones en el régimen priista, desde el 82, el 88, el 70, hasta coautor con autores alemanes que estaban aquí de profesores invitados en la universidad, ¿no? Las elecciones en el autoritarismo son todo lo contrario a lo que señalan las constituciones democráticas, ¿no? Las constituciones democráticas dicen que las elecciones deben ser plurales, abiertas, libres, que los ciudadanos deben ser libres e iguales. En las elecciones autoritarias eso no existe, ¿no? No existe. Las elecciones en los países autoritarios son plebiscitarias. Son plebiscitarias. El plebiscito, y con esto quiero terminar, todos sabemos, porque Kelsen además nos lo recordó cuando escribió aquel librito de los principios de la democracia, la última parte del libro, termina con el juicio de Jesús, ¿no? Termina con el juicio de Jesús. O sea, todos hemos leído en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelistas, ese episodio, ¿verdad? Recuerden ustedes que se lleva ante Poncio Pilatos a Cristo Jesús y entonces Poncio Pilatos considera que ese hombre no es culpable de nada, ¿no? A él como jurista romano, que está ahí como procurador en esa parte del imperio, cuando se entrevista con Jesús, él considera que es un enfermo mental, ¿verdad? Pero eso no es causa de crucifixión, ¿verdad? Y entonces trata de salvar a Jesús, ¿verdad? Entonces, como era un jurista culto, sabía de derecho comparado y sabía que existía un principio de derecho consuetudinario judío en el cual, con motivo de la Pascua, el pueblo podía elegir la libertad de un reo, ¿no? Y entonces convocó a Barrabás y a Jesús. Y el pueblo votó por Barrabás. Y que él se termina ese opúsculo, Barrabás era un ladrón. Ese es el problema que tenemos en México. Estamos viviendo una situación en la que se piensa que un proceso electoral es determinante para terminar con los principios que el pueblo soberano determinó en el orden constitucional. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Luis Molina Piñeiro. Tiene en este momento el uso de la voz la doctora Julieta Morales Sánchez. Por favor, doctora, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Es un honor para mí estar esta tarde ya con ustedes. Agradezco a las instancias organizadoras de este magno evento y particularmente a quienes me acompañan en la mesa. Es un honor compartir la mesa con tan distinguidas personalidades. A ver, creo que es importante en el marco de lo que hemos venido viendo centrar otra vez sobre qué estamos hablando, en un marco, digamos, más abstracto de reflexión. Es decir, estamos hablando de mutaciones constitucionales y permeabilidad constitucional,
Ello más allá, para empezar, porque estos términos, es decir, el concepto mismo de cambio constitucional o de mutabilidad o mutaciones constitucionales cambia o varía en virtud de, si estamos hablando de una constitución, por ejemplo, rígida o flexible. Es decir, vayamos más allá de México. La nuestra se supone que era rígida, a pesar de sus múltiples reformas, porque el procedimiento de rigidez, digamos, nunca tomó vida realmente, y habían consensos políticos para sacar adelante múltiples, numerosas reformas constitucionales. Y luego también tenemos que pensar, muchas gracias, en la ausencia en México de cláusulas pétreas o de intangibilidad. Entonces, tenemos, digamos, estas dos bases estructurales. Por mucho tiempo, constitucionalistas, venimos diciendo en nuestro país que no había mecanismos para atacar, para cuestionar reformas constitucionales. Nunca se había posicionado, digamos, pero de pronto, hoy sí está ocupando el debate público y hoy sí nos dimos cuenta de que eso sucedía en México, a pesar de que ya se había señalado en múltiples ocasiones. Entonces, se han definido las mutaciones constitucionales como cambios implícitos no formales por medio de los cuales se adaptan las disposiciones a la realidad. Porque quizás la gran pregunta es ¿cómo actualizamos una constitución? ¿Cuáles son las vías? ¿Legítimas? Hay diferentes tipos de legitimidad, pero digamos legítimas para reformar o actualizar una constitución. ¿Cómo traemos nuestro texto constitucional a las coordenadas de tiempo y espacio de hoy? A la realidad diversa, heterogénea mexicana. ¿Y cuál de esas vías es la válida, la legítima, la legal, la constitucional convencional? Puede ser la otra pregunta, pero entonces, estas transformaciones de los textos no se deben a reformas formales o expresas, en muchas ocasiones, sino a cambios producidos sobre base de interpretaciones y prácticas. Estamos hablando de mutaciones constitucionales que se dan, un término tomado además de la biología, se dan para actualizar el texto constitucional, digamos, y adaptarlo a las circunstancias actuales. Yo quiero invitar a que el tema que nos ocupa el día de hoy, que es un tema que va a ocupar las próximas mesas, también se proyecta al ámbito internacional. Porque si a mí me dicen mutaciones constitucionales, yo lo primero que pienso es en el bloque de constitucionalidad. Porque hoy, en México, o hace más de una década, no existe una constitución como norma suprema, perdón, no. Es un parámetro de control de regularidad constitucional, es un bloque. Entonces, mi término mutación, mutabilidad, mutaciones constitucionales debería de implicar todo el bloque, todo el parámetro, no solamente un textito, ¿no? Constitucional, por muy supremo que sea. Estoy hablando de complementariedad del texto constitucional, aplicación de dos cosas que la semana pasada, justo quienes están aquí conmigo y compartimos el aula, y me da mucho gusto verles. Justamente, decíamos la semana pasada, estábamos a punto de perder principio pro persona y control de convencionalidad. Entonces, por eso estoy siendo como muy pedagógica en esta parte de cuestionar la supremacía constitucional. Yo tengo muchos amigos queridos españoles, entre ellos tuvimos un debate muy interesante hace más de un año con García Amado, no con él, sino con mi padre académico español, con Díaz Reborio, en el tema de la supremacía constitucional, ¿no? Que de pronto parece ahí el dogma sagrado en muchos espacios, pero estamos hablando de la apertura del texto constitucional y entender ese texto como el llamado bloque de constitucionalidad. Entonces, si pensamos, ¿cómo actualizamos la Constitución? Podemos pensar, de entrada, reformas. ¿Todo el mundo de acuerdo? Ya el doctor Molina Piñeiro brillantemente y el doctor Imer leyó de manera extraordinaria nuestro artículo 135-136. Entonces, tenemos reformas, tenemos interpretación, sí, realizada por los órganos de justicia constitucional, en el caso de México, Suprema Corte de Justicia, en otros tribunales constitucionales, salas constitucionales, Cortes Supremas y demás. Entonces vamos con dos vías, reformas y luego interpretación para hacer una constitución viviente. Y luego yo les podría decir, ¿habían pensado en que actualizamos la Constitución en sentido lato, en sentido amplio, cuando ratificamos tratados internacionales? Por ejemplo, México, que recientemente costó, pero ratificó la Convención de Derechos de Personas Mayores, porque por primera vez nos dimos cuenta de que la humanidad está envejeciendo
y que si tenemos suerte hacia allá iremos. Pero entonces, como no existía un tratado, además México tardó mucho en esa ratificación, ¿podría estar actualizando el texto constitucional a través de la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos de Personas Mayores? Y la respuesta seguramente sea sí. Entonces, ¿qué sucede con el cambio constitucional? Hay el poder de reforma, que es la gran crítica, puede ser usado de forma abusiva o desproporcionada, sí. Hay enmiendas, ya se ha dicho en la mesa, que deshacen, descomponen o desintegran la Constitución y sus elementos esenciales. A esto Richard Arbel llama desmembramientos constitucionales. Voy a ver más adelante de Richard Albert, pero quédense con este término, desmembramiento constitucional, que tiene que ver con el ejercicio excesivo del cambio constitucional, y eso genera obviamente cuestionamientos sobre la competencia del autor de la reforma, ya que se extralimita suplantando al rol creador cuando solo tendría un poder derivado, un poder de enmienda, digamos. Siguiendo un poco con esto, podemos replantear una pregunta que se hizo hace siglos, que parecía superada en el mundo jurídico, al menos en México, más o menos superada, pero que revivió hace un año a raíz de las sentencias García Rodríguez y Sonpaxle Tecpile de la Corte Interamericana. Y la pregunta es, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? ¿A quién le toca cuidar el orden y la regularidad constitucional convencional? Hay quien incluso ha preguntado, imagínense, y ha dicho, ¿quién es el dueño de la Constitución? Y por lo tanto, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? ¿A quién pertenece la Constitución? Claramente todo el mundo me diría a todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano. Ni siquiera estoy diciendo ciudadanos, ciudadanas, no. Personas sujetas a la jurisdicción, cualquier persona que esté en territorio nacional, en aras de nuestro artículo 1 constitucional. Sin embargo, Jiménez Ramírez incluso llama a un ejercicio prudente, ya que existe un peligro de que los jueces creen. Hay un peligro en el ámbito legislativo, sí, pero también hay un peligro en el ámbito judicial, que los jueces creen jurisprudencia constituyente. Me referiré un poco más adelantito a activismo judicial, pero entonces, ¿qué sucede? Que quizás nunca habíamos pensado tanto en los procedimientos de reforma constitucional, nunca habían sido tan importantes, al menos en México, hasta hace un par de años, hace algunos años. ¿Cuál es la pertinencia del diseño constitucional para guiar el disenso? Si es que aún hay un disenso reflejado en los órganos legislativos, porque quizás eso ya no existe. Y luego podemos pensar en permeabilidad. Wendell dice, cualidad de un ordenamiento jurídico de permitir la incorporación de principios, contenidos normativos provenientes de otro régimen jurídico, lo que en definitiva representa un mecanismo de entrelazamiento normativo. ¿La Constitución debe ser permeable a los cambios? Sí, sí tiene que ser permeable a los cambios. ¿A la evolución? Sí. ¿Y a la maduración social? Sí. Y lo hemos visto. Hay críticas, por ejemplo, al activismo judicial. Ya dijimos que otros autores señalan que tendría que ejercerse también la función jurisdiccional con prudencia, sin excesos. ¿No estamos pugnando por un gobierno de jueces? No. Pero sí es necesario que alguien cuide a la Constitución. ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? Y entonces, justamente estábamos en una mesa en jurídicas la semana pasada y de manera extraordinaria, particularmente, empezó el debate sobre los excesos de juezas y jueces, el activismo, el llamado activismo judicial. Y entonces, incluso en uno de los argumentos decían, bueno, es que además resulta que, por ejemplo, los jueces no pueden hacer políticas públicas. Se refería, quien estaba exponiendo, no era yo, a jueces que a través de sus sentencias dictan garantías de no repetición y en ellas establecen lineamientos de política pública o sugerencias o instrucciones de reformas normativas y demás, que no sucede solamente en México, o tal vez que tardó en suceder en México y que sucede en muchos países. Entonces, bueno, ¿qué sucede con el tema del activismo judicial? Quien hablaba dijo algo muy interesante, dijo, es que las políticas públicas son política.
Y entonces yo me quedé reflexionando y en la contrarréplica, digamos, en la contraargumentación, pensemos en el poder ejecutivo, federal, locales, municipales, ¿va? Poderes ejecutivos. ¿Por quién votan? Votan por una persona, ¿eh? Presidenta de la República, hoy. Gobernadora, gobernador. O presidentes municipales y demás. Pero piensen en el nivel ejecutivo federal. Se vota por una persona. Eligieron a todos los secretarios de Estado, secretarias de Estado, titulares de unidad, subsecretarios, directores generales adjuntos, subdirectores. ¿Votaron por ellos también? No. Votaron por una sola persona y esa legitimidad democrática, pongo comillas, como que permea, se dispersa, irradia, efecto de irradiación, a todos los servidores públicos del gobierno federal. ¿Se imaginan cuántos son? Órganos desconcentrados, órganos descentralizados. Y entonces, eligiendo a una persona, ella elige a su vez a todos los demás. Valdría la pena pensar, porque esto también nos hace como reflexionar en torno a este de pronto mito democrático que se confina en las elecciones, pero se los dejo como una reflexión abierta. Y ahora pues, quiero entrar con Richard Albert, pero antes de él quiero que entendamos algo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado sobre un procedimiento de designación de jueces, no ha establecido cuál es el procedimiento para el ingreso, para la designación, para el acceso al puesto, ni para el ascenso. No ha dicho este es convencional, este no es convencional. Eso no lo ha hecho. Pero sí desde 1987 dictó el estándar de lo que es un recurso efectivo. Porque en los países tienen que haber derechos y garantías, tienen que haber recursos efectivos para defender el derecho. Quienes están conmigo en mi clase de Sistema Internacional saben que cuando un recurso no es efectivo, entonces podemos usar una excepción al requisito de previo agotamiento de recursos internos. Sucedió en el Tribunal Europeo en el caso Costa y Paván, ¿no? Que Italia entró en crisis y demás en contra del Tribunal Europeo. Pero, ¿qué sucede? Que ese recurso efectivo es no jurisdiccional o es jurisdiccional. El que tengo que agotar para lograr el acceso al sistema internacional. Exacto, gracias. Es judicial, es jurisdiccional. No estoy hablando de ombudsperson. Lo que tengo que agotar es jurisdiccional, es judicial. Por lo tanto, pensemos que en México antes se decía el amparo cubría, lo dijo la Corte, el estándar de recurso efectivo para efectos de el no acceso al sistema internacional, la definitividad a nivel nacional de la resolución de casos, de recursos, antes del acceso al sistema. Duda, el amparo después de la reforma o implementada la reforma después de elecciones 25-27, ¿va a cumplir el estándar de un recurso efectivo? Veamos cómo lo define la Corte Interamericana. Voy a leer rapidísimo con la venia de mi moderador. Es la opinión consultiva 9 del 87, en el párrafo 24. Y vean lo que, ¿de qué año? 1987. O sea, no lo dijo ahorita para México, ¿va? Lo ha dicho siempre la Corte Interamericana. Y dice, para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto en la ley o en la Constitución, o que sea formalmente admisible, sino se requiere que sea idóneo para establecer si ha ocurrido o no una violación a derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos, repito, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país o por las circunstancias particulares del caso resulten ilusorios. Ello puede ocurrir cuando su inutilidad haya quedado demostrada en la práctica, porque el Poder Judicial carezca de independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o se incurra en retardo injustificado. Y ese criterio se reitera en Bamaca Velázquez, Tribunal Constitucional, Ipcher Bronstein, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pensar ahí
se han mencionado varias excepciones al requisito de previo agotamiento de recursos internos, por lo cual si en México perdemos o no tenemos o no logramos construir o reconstruir un recurso efectivo, habría acceso directo al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, por un lado. Y voy a cerrar ya con Richard Albert. La verdad es que él tiene el libro que se llama Reforma y Desmembramiento Constitucional, lo escribió en 2020, tampoco crean que es para el caso de México, no es para esto, pero además me recuerda algo, o sea, ahorita y lo voy a decir antes de leerles a Richard Albert, lo cito, pero la Corte Constitucional colombiana ya ha hablado de que, ojo, es peligroso cuando alguien se quiere atribuir la vocería excluyente del pueblo. ¿Quién tiene la vocería excluyente del pueblo? Porque la democracia es el gobierno de las mayorías, sí, claro, pero con pleno respeto a las minorías, porque si no, esas minorías pueden pisar, excluir, discriminar, todo a las minorías. Entonces, gobierno, sí, de las mayorías, sí, con pleno respeto a las minorías. A ver, dice Richard Albert, la teoría del poder constituyente se basa en una ficción legal, según la cual el pueblo, de manera efectiva, aprueba las constituciones. A pesar de su enorme influencia en el derecho, la teoría del poder constituyente es notablemente imprecisa en cuanto a la manera en la que el pueblo ejerce ese poder. ¿Cómo el pueblo crea las constituciones? Con abrumadora frecuencia, sigue diciendo Richard Albert, el pueblo es representado por ejecutivos que negocian las constituciones como acuerdos de élite, por legisladores que votan sobre paquetes de propuestas. La idea del pueblo es demasiado amorfa, indeterminada y romántica, dice Richard Albert, para tener apoyo suficiente a fin de explicar la manera cómo se elaboran, ratifican, agrego, reforman las constituciones. Y entonces él sigue diciendo y dice, poder reformar la Constitución no pretende incluir el poder de destruirla. Quizás hoy estamos viendo en México consecuencias de un diseño constitucional defectuoso que ya existía. Hay reformas, dice Richard Albert, que no son reformas constitucionales, se entienden mejor como desmembramientos constitucionales. Violentan la Constitución existente, ya sea derogando o reelaborando un derecho fundamental. Entonces, la gran pregunta, y quizás todavía hay muchas dudas por todo el tema de que estamos viviendo, la posible, futura, inmediata, en un inmediato futuro, un futuro inmediato, implementación de la reforma, la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Hay como muchas dudas en el aire aún, y sobre todo me refiero aquí a quienes estén en noveno, 10º semestre, y que están ya a punto de egresar, porque quienes están en quinto tienen oportunidad 2 años y medio de ver cómo evoluciona esto y entenderle. Pero para quienes están a punto de egresar, tenemos que mantenernos permanentemente actualizados y hay que participar en las discusiones, no solo teóricas, sino también constitucionales estrictas que se están llevando a cabo en nuestro país. Ustedes son dignos estudiantes de nuestra queridísima Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor Facultad de Derecho de Iberoamérica, y por lo tanto siéntanse muy orgullosos, pero también tienen una gran responsabilidad, ayudar a no perder lo avanzado. Ese es el gran reto que tenemos. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Julieta. Tiene el uso de la voz el doctor Imer. Adelante. Muchas gracias. Siguiendo el consejo de Faustino, me paro para que me vean. Y voy a hablar rápido para acabar pronto. Y que me aplaudan también, eso es importante. Muchísimas gracias de entrada a Ricardo Alonso García y a la doctora Andrea Aravela Ramírez Montes de Oca por la invitación para participar en este 6º Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Y por supuesto a la ministra presidenta
de la Suprema Corte, Ana Lucía Piña, al doctor Leonardo Lomelí, al doctor Gerardo Hugo Concha, a la doctora Sonia Venegas, a la gente del patronato Máximo Carvajal Contreras y Luis Gerardo del Valle, así como a Marisol Anglés del posgrado, quienes hicieron posible la realización también del evento. Para mí es un honor también compartir la mesa con la magistrada Emilia Molina a la distancia y con la doctora Julieta Morales y el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro, quien por suerte fue mi tutor principal de mi tesis doctoral, que se llamaba ni más ni menos que la reforma del Estado, Gobierno y Sociedad en México. El problema de los límites de la regla de la mayoría. Entonces, como sabrán, este es un tema que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Y bueno, y esto hacerlo con apreciables colegas. No sé, soy más optimista que Ricardo. De Argentina, yo creo que Zuleta por aquí puede aparecer mañana, Brasil, España y Perú. Adelanto algunos datos de Derecho Constitucional Comparado e Historia Constitucional. De un lado, ya lo decían hace rato, conmemoramos 200 años del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y de la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824. Esa, como saben, decidió que fuéramos una república representativa, decía popular, pero en la época se entendía como sinónimo de democrática y federal. Lo de laica se lo agregamos mucho tiempo después, pero desde las leyes de reforma cortamos esa idea de la separación, o establecimos la separación Iglesia de Estado, y bueno, sería una reforma hasta el 72-73, 1872-73, que se constitucionalizaría esa separación. Pero bueno, básicamente el diseño es muy parecido a lo que tenemos hoy en día, incluyendo el sistema bicameral, que tuvimos un paréntesis donde dejamos de ser, diferentes paréntesis, pero sobre todo en un Estado federal con la Constitución del 57, iniciamos siendo nada más una cámara, unicameral, y en el 13 de noviembre de 1874 se reinstauró el Senado, o sea, vamos a cumplir 150 años en 15 días del restablecimiento del Senado. Pero desde entonces tenemos dos cámaras y tenemos al Senado como la representación federal. Insisto, sistema presidencial, en algún momento tenemos vicepresidente, desde la Constitución del 17 ya no tenemos vicepresidente, y en sí el tema me parece que tiene muchos datos interesantes que ir retomando. Pero además, en este dato de Derecho Constitucional Comparado, siguiendo lo que ya han dicho quienes me han antecedido, España, no sé, 3 reformas en 45 años, o sea, una cada 15 años. Perú, más o menos el dato me lo dieron un poco ahí como de alrededor de 15 en los últimos 30 años, pues una cada 2 años. En Brasil, nótese el dato, 132 reformas en 35 años desde la Constitución de 1988, 3.77 por año. Y bueno, México, 260 decretos de reforma. Yo insisto, esa es la forma correcta de contabilizarlo. El número de párrafos, artículos tocados, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. 260 decretos de reforma en 107 años. Subimos del 2.33 que teníamos antes de este gobierno que acaba de entrar a 2.42 por año. Hacemos prácticamente, si a este ritmo va, bueno, no están muy acelerados ahorita, porque en menos de un año ya llevan varias, llevan 8, entonces, pero bueno, viviríamos a un ritmo de 10 reformas cada 4 años. Dicho esto, entro un poco más en la materia que me interesa. Como verán, lo adelanto, aquí hubo actos constituyentes en lo que ya adelanté, hubo actos de reforma a la Constitución, pero efectivamente también hay otros tipos de actos, como ya se decían, de mutación, por la vía típicamente de la interpretación judicial, pero también, nótese, a través de la doctrina, y luego la intervención judicial lo acoge y el comportamiento lo acoge. En ese sentido me gusta la palabra permeabilidad porque me parece que es más amplia que la mera mutación por la vía de la interpretación. Y bueno, déjenme les cuento, Hilario Medina decía que toda constitución en conjunto es un límite. Gobierno constitucional quiere decir gobierno limitado. Para nuestros colegas de fuera, Hilario Medina es uno de los constituyentes de la Constitución del 17. Nótese que a él, al conmemorar los primeros 15 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, él decía que sí había límites a las reformas. Yo con él coincido por completo, de que tendríamos que entender que sí están esos límites.
No obstante, en México la doctrina parece estar dividida, yo diría que dividida, ¿no, Julieta? No que todos estaban en contra, yo sí creo desde 2005 es crédito que sí hay límites, y sé que era minoría, pero Cosío estaba en ese grupo, Saldívar estaba en ese grupo, poco a poco los ministros estuvieron en ese grupo, ahorita les contaré un poco más de ese dato. Entonces, yo creo que sí está dividida, o había estado dividida la doctrina sobre el tema, pero bueno, yo digo que el problema lo podemos rastrear en una doble mutación del texto constitucional. Una por la vía de la interpretación y la otra por la vía que decía yo de la doctrina, y que luego esa doctrina permeó tanto en la legislación como ahorita lo verán a qué me refiero. De un lado, el artículo 133 consagró originalmente un control difuso de la constitucionalidad. Decía, como dice todavía, o sea, eso que todos los jueces tendrán que revisar que las leyes y tratados estén conforme a la Constitución. Entonces, ahí claramente había un control difuso. No sé, yo creo que eso es compatible con reservar la declaratoria de inconstitucionalidad en una corte, pero en el día a día que haya un control difuso me parece que era lo que decía claramente la Constitución del 17. Pero a partir de 1942, y el año va a ser muy claro, es muy importante que lo tengan muy presente, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Eran tiempos convulsos, no sé si estos sean igual de convulsos, pero quizás sean equivalentes. Y entonces, desde ese momento prevaleció el criterio contrario a lo que decía el texto expresamente. Al resolver un amparo en revisión, a partir de la ponencia del entonces ministro Gabino Fraga, profesor de esta facultad, de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, el presente fue en el sentido de que solamente el Poder Judicial de la Federación podía conocer de la inconstitucionalidad de leyes por la vía del juicio de amparo. Esto vino a crear un indebido monopolio, esto es en palabras de Antonio Martínez Báez, otro profesor de la facultad, a favor del amparo y del Poder Judicial, y Antonio Martínez Báez también era hijo de otro ilustre constitucionalista. Y esto fue también defendido por Antonio Carrillo Flores, otro profesor de la facultad. Y estos debates los pueden leer en la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ahora Facultad de Derecho. Y del otro, el artículo 100, la otra mutación vía permeabilidad, el artículo 135 estableció, como ya lo leímos hace rato, ya se recordó hace rato, la reformabilidad de la Constitución, y el 136 estipuló la inviolabilidad de la misma, como lo acabamos de leer hace un rato. Sin embargo, en este mismo año, insisto, en 1942, Felipe Tena Ramírez publicó como artículo un avance de lo que aparecería un par de años después en su célebre libro Derecho Constitucional Mexicano, 1944. Ahí discurriría sobre la competencia del poder revisor de la Constitución. Voy a permitir leer unos párrafos. Primero describe la situación y luego dice que todo esto es un error. Me permito leer. Está adelantando un capítulo de su libro, ¿no? Entonces hace referencia a que ya hizo la distinción entre poderes constituyentes y poderes constituidos. Pero dice, pero hemos llegado en nuestro estudio a un punto en que ya no resalta con la misma nitidez la separación en el tiempo y en la teoría del poder constituyente frente a los poderes constituidos. En efecto, el artículo 135 establece un órgano integrado por la Asociación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados, capaz de alterar la Constitución mediante adiciones y reformas a la misma. Este órgano tiene que participar en alguna forma de la función soberana, desde el momento en que puede tocar la obra que es expresión de la soberanía. Su función es, pues, función constituyente. Y como, por otra parte, se trata de un órgano que sobrevive al autor de la Constitución, cuya vida se extinguió con su tarea, consideramos que merece por todo ello el nombre de poder constituyente permanente. La presencia del constituyente permanente a la par de los poderes constituidos requiere ser explicada y justificada dentro de un régimen que, como el nuestro, descansa en la separación de las dos clases de poderes. Ciertamente no hay en el caso que estudiamos confusión de poderes en un solo órgano. El Congreso Federal es poder constituido, cada una de las legislaturas de los estados también lo es, pero eso acontece cuando actúan por separado, en ejercicio de sus funciones normales. Una vez que se asocian en los términos del artículo 135, componen un órgano nuevo, que ya no tiene actividades de poder constituido, es decir, de gobernante, sino únicamente de poder constituyente. El alcance de sus actividades consiste en adicionar y reformar la Constitución. Adicionar es agregar algo nuevo a lo ya existente,
es, tratándose de leyes, añadir un precepto nuevo a una ley que ya existe. Toda adición supone la supervivencia íntegra del texto antiguo, para lo cual es necesario que el texto que se agrega no contradiga ninguno de los preceptos existentes, pues si hubiera contradicción, el precepto que prevalece es el nuevo, en virtud del principio de que la norma nueva deroga la antigua, razón por la cual en este caso se trata de una verdadera reforma disfrazada de adición, ya que hay derogación tácita del precepto anterior para ser reemplazada por el posterior incompatible con aquel. Entonces ahí básicamente nos dice, se puede reformar a través de la supresión, es decir, derogación, abrogación, se puede reformar en el sentido típico de la palabra, sustituyendo un texto por otro dentro de la ley existente. Adicionar, y yo prometo ir cerrando esta parte para entrar a donde dice que hay un error, adicionar la Constitución o reformarla por cualquiera de los tres medios que han quedado indicados, en esto estriba la competencia del constituyente permanente. Quiere decir, en consecuencia, que dicho poder no tiene facultad, nótese, para derogar totalmente la Constitución en vigor, sustituyéndola por otra, pues esa facultad no puede incluirse en las únicas que tiene el constituyente permanente, como son las de adicionar y la de reformar, las cuales se ejercitan siempre sobre una ley que existe y sigue existiendo. Al excluir de las facultades del constituyente permanente las de derogar y expedir totalmente una constitución, podría parecer que ha quedado debidamente acotadas las atribuciones de dicho poder, que son tan solo las de adicionar y reformar la constitución existente, agrego de mi cosecha, no destruir, sustituir, reemplazarla. Cita por ahí, curiosamente, a Schmitt, pero Schmitt parece defender la idea de que no se pueden alterar las decisiones fundamentales, aunque no estén explicitadas como cláusulas pétreas. También cita a Maurice Auriu, nos recuerda a Recasens Siches y el caso de William Marbury, que hizo la referencia a la inconstitucionalidad de la enmienda número 17 de la Constitución de Estados Unidos, que era la relativa a la prohibición de la venta del alcohol, que como saben fue revertida con otra enmienda. Entonces, si hay enmiendas constitucionales inconstitucionales, al menos declaradas en el caso de Estados Unidos o revisadas en el caso de Estados Unidos. Leo la parte donde iba a decir que hay un error. Como se ve en concepto de las autoridades citadas y en la Constitución, algunos preceptos o principios que escapan a la competencia del poder instituido para reformarla. ¿Cuáles son ellos? Es cosa que, por no estar determinada en la Constitución, debe ser fijada por un criterio basado en lo fundamental y decisivo de tales preceptos o declaraciones. Pensamos por nuestra parte que toda la argumentación que hemos transcrito está edificada sobre un error original. Se dice que el poder reformador creado por el constituyente no puede igualar ni menos rebasar la soberanía de que gozó el constituyente al dar la Constitución, porque la facultad de reformar es una facultad atribuida, una competencia auténtica y como tal limitada. De ese modo, las decisiones políticas fundamentales de la Constitución son asuntos propios del poder constituyente del pueblo y no pertenecen a las instancias autorizadas para reformar y revisar la Constitución. El error consiste, a nuestro ver, en considerar como constituido al órgano revisor, cuyas funciones son en verdad de constituyente. Lo dejo ahí la parte de la lectura de Tena Ramírez y de los que él ve como error, para seguir en la línea de mi exposición. Pero como verán, con esto lo que hizo Tena Ramírez fue una mutación clara de lo que decía o lo que se pensaba que decía, inclusive la doctrina, lo que estaba implícito en la Constitución, el 135 y el 136 decían una cosa, y él dice, no, pero miren, este poder constituido, integrado por, este poder revisor, órgano revisor, constituido por dos poderes constituidos, pues en realidad tiene una función constituyente. Y no, entonces ya no es temporal, como habíamos visto en el capítulo anterior, donde nos dice que el constituyente por definición es temporal, y entonces es permanente. Entonces sale con esto del poder constituyente permanente, lo cual a mí me parece que habría que regresarlo a clases de lógica. No fue profesor, no fue alumno de esta facultad, era alumno de la Escuela Libre de Derecho. Nótese que por ello, por estas dos mutaciones, parecería que el poder reformador no es un poder constituido sino uno constituyente, y como tal que no era procedente de ningún tipo de control. Este razonamiento no sería cuestionado sino hasta que Ignacio Burgoa Orihuela, profesor de esta facultad, promovería sin éxito un amparo contra el decreto 97 de reforma a la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 1982. Dicho decreto serviría para fundamentar la expropiación bancaria. Los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia con posterioridad al decreto 133 de reforma a la Constitución en materia judicial, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 94, es decir, la que le dio más atribuciones a la Corte para que fuera o tuviera funciones tanto de Suprema Corte como de Corte o Tribunal Constitucional, ahí
Hasta antes de eso no se había emitido nunca nada, pero sí hay precedentes y vale la pena tomarlos en cuenta. Primero, el amparo Camacho, promovido por Manuel Camacho Solís en contra del decreto 136 de reforma de la Constitución, esto es del 22 de agosto del 96, que era uno de reforma político-electoral. Estableció un importantísimo criterio: reforma constitucional, amparo contra su proceso de creación, procede por violación a derechos políticos asociados con garantías. La Corte dijo que sí procedía, y en ese caso lo que pasó es que la Corte le turnó, para efectos, fue un amparo para efectos, le regresó el expediente al juez de distrito. Como la elección se llevó a cabo, estaba en proceso, no dio tiempo de que el juez se pronunciara, entonces el juez acabó sobreseyendo el asunto. Pero la Corte le había dado entrada, que es el dato que me parece que es relevante para tomar en cuenta, y era con relación a un amparo. Con posterior, las controversias constitucionales en materia indígena, promovidas contra el decreto 151 de reforma a la Constitución, publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 2001, dieron lugar al criterio contrario. Procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional. Y aquí les cuento, básicamente, después de los reclamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, entrando la presidencia de Vicente Fox, uno de los primeros actos fue mandar una iniciativa, se trabajó la iniciativa y un año después, en agosto del 2001, se aprobó esa reforma. Muchos de los estados que tenían población indígena se quejaban de que sus regulaciones, sus reglamentaciones eran más generosas en el trato a los indígenas y que la reforma constitucional era regresiva. E interpusieron este mecanismo de controversias constitucionales que, como saben, es cuando alguien tiene la sensación que su competencia se vio violentada. Entonces me parece que así podría dar entrada. La Corte le dio entrada al expediente, pero después lo sobreseyó diciendo que era notoriamente improcedente. A mí, nótese, esa resolución pasó 6 meses después. Si algo es notoriamente improcedente, me tendría que haber dado cuenta al primer día. Y claramente ahí recuerdo muy bien que una de las ministras, que en entonces era la única ministra, dijo que entrar a conocer de las controversias constitucionales en materia indígena hubiera sido una acción política. Nótese, no entrar también es una acción política. Y sí, el Poder Judicial es parte del poder político, legislativo, ejecutivo, judicial, eso que no se nos olvide. Pero bueno, ahí básicamente sentaron un mal precedente para mi gusto, y con posterior en la acción de inconstitucional 168 de 2007, promovida en contra del decreto 178 de reforma a la Constitución, esto es del Diario Oficial del 13 de noviembre de 2007, esta fue la reforma electoral en la que prohibieron los espectaculares, prohibieron que los particulares contratáramos espectaculares. Y básicamente se promovieron las acciones de inconstitucionalidad y reiteró el sentido del criterio anterior con varias tesis. No voy a entrar a detalles de las tesis, pero recuerdo que en esta votación el caso quedó 6-5. 5 estaban porque eran inconstitucionales y que pues, valía la pena entrar a la acción de inconstitucionalidad. Y ahí es donde estaban los ministros Cosíos, Silva Mesa. Entonces ahí ya había un cambio también ahí en cómo está montando la interpretación. Pero contra esa misma reforma se promovió el llamado amparo de los intelectuales, y que consiguió un cambio radical de 180 grados al retomar el criterio del amparo Camacho y como tal la procedencia. El criterio dice, el título, procedimiento de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es manifiesta ni indudable la improcedencia del juicio de amparo promovido en su contra. Por su trascendencia me permito transcribir la tesis y leerla. Cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas locales actúan en su carácter de poder reformador de la Constitución, deben respetar las normas del procedimiento de reforma contenidas en el artículo 135 constitucional, lo cual implica que es jurídicamente posible que dicho poder emita alguna reforma con desapego a tal procedimiento. Cuando esto sucede y algún particular promueve juicio de amparo contra dicho acto, los jueces de distrito no pueden, sin más, considerar que en esos casos se actualiza de manera manifiesta e indudable la imprudencia del juicio, ya que de la mera remisión de la fracción 18 del artículo 73 de la entonces Ley de Amparo a los artículos 103 constitucional y primera fracción del primero de la propia Ley de Amparo, no puede obtenerse un enunciado normativo que contenga la improcedencia del amparo contra una reforma constitucional. Lo anterior lleva a concluir que ese fundamento no es válido para desechar de plano la demanda relativa contra un procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Insisto, aunque esta resolución volvió a darle entrada, lo declaró procedente, no lo acabó declarando fundado, no acabó dando la razón, pero le dio la entrada al amparo, con lo cual la vía parecería ser, al menos el amparo, desde mi punto de vista, tanto la acción como la controversia deberían ser vías viables.
Nótese que después de esa resolución y de una reiteración en un amparo del año siguiente, vino el expediente Varios, el caso Rosendo Radilla. Y sobre todo me refiero a la segunda parte o la segunda vez que se discute el expediente Varios, porque no se entendía bien qué se estaba haciendo y entonces tuvieron que reformar la Constitución, 193 y 194. No sé, en México las reformas, algunas sí han tenido sentido, pero normalmente obedecen a una reacción de algo que está pasando. Muchas son para rellenar o deseos del presidente en turno, o sea, muy coyunturales, pero sí muchas tienen sentido, ¿no? Pero bueno, en este caso, la del 193 y 194 son las reformas en materia de amparo y de derechos humanos publicadas respectivamente el 6 y 10 de junio del 2011. Como es sabido, la de derechos humanos dio el más amplio reconocimiento a los derechos humanos de fuente tanto nacional como internacional, esta idea del bloque, del parámetro, etcétera, etcétera, en tanto que la otra, la del juicio de amparo, decía que el juicio de amparo debía ser entendido como el principal medio de control constitucional en contra de normas con efectos generales. Nótese, la propia Constitución tiene efectos generales, entonces debería ser el amparo el medio idóneo. El problema es que luego de estas reformas a la Constitución, el legislador ordinario, y si todavía tenemos alguna idea de que la Constitución debería estar por arriba de la ley, la supremacía constitucional, o las normas más beneficiosas, pro homine, pro persona, deberían estar arriba de las que no lo son, pues bueno, el legislador ordinario expidió una nueva ley de amparo, publicada el 2 de abril del 2013, en la cual dispuso, artículo 61, el juicio de amparo es improcedente, primera fracción, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como vieron en la historia, es imperativo mencionar que esta causal no estaba expresa y dijeron en el amparo anterior que no la podían derivar. Entonces la ponen expresamente en la ley, contradiciendo lo que decía la reforma del 6 y 10 de junio. Y entonces creo que hay un tema donde me parece que ese artículo, como podrán ver, es de dudosa constitucionalidad, sobre todo porque está abajo de la Constitución y contradice lo que dice la Constitución, sobre todo dadas las dos reformas a la Constitución ya referidas. Lo anterior no deja de constituir una gran paradoja. Es necesario usar la ley de amparo para declarar inconstitucional una fracción de la propia ley o bien para desaplicar la misma. Ya para ir cerrando, pero todavía es un poquito larga esta parte de la historia, me gustaría reiterar que en el caso del decreto 253 de reforma a la Constitución en materia judicial, publicada en el Diario Oficial del 15 de diciembre de 2024, ese es el de la reforma judicial y ese es el 253 y ya vamos en 260, 8 en menos de, bueno, un mes, 15 días, 6 semanas, de reforma por poco menos de semana. No sé, eso no puede ser serio en ningún país del mundo. Bueno, si 14 reformas en los primeros 14 meses de gobierno de Peña Nieto me parece excesivo, ya les dije todo. Resulta que esta reforma, hay, desde mi punto de vista, al menos un vicio procedimental muy claro. La iniciativa de reforma fue discutida y aprobada primero en la Cámara de Diputados durante los trabajos de la 65ª legislatura, la cual concluyó sus funciones el 31 de agosto pasado. Y después en la Cámara de Senadores, pero ya en los trabajos de la 66ª legislatura, la cual comenzó el 1 de septiembre del año en curso. Yo sí creo que el hecho de que tengamos dos cámaras, sistema bicameral, la representación nacional está depositada en ambas cámaras en un mismo tiempo y espacio. No en una cámara primero y en una cámara después. De forma tal que podríamos inclusive imaginarnos fraudes a la ley, en este caso a la Constitución, si aprobamos cosas en una cámara ahorita, pasan legislaturas y las aprobamos en la otra. Ya está, es constitucional porque ya está aprobada en la otra. O sea, es un absurdo constitucional. Pero bueno, yo digo que además de esto, digamos, si me permito recordar un poco que está violando el sistema bicameral, la representación nacional, el procedimiento legislativo ordinario, que es el base para el procedimiento de reforma de la Constitución, la cual requiere la discusión y aprobación sucesiva en ambas cámaras. Entiendo que tiene que ser en la misma legislatura, no hay forma de que sean en dos legislaturas diferentes. Conforme a los artículos 50, 72, 135 constitucionales. Aunado a lo anterior, el decreto puede contener vicios competenciales, al contrario a los principios de supremacía constitucionalidad, su reformabilidad e inviolabilidad, artículos 133, 135, 136 respectivamente.
así como el reconocimiento de los derechos humanos de fuente tanto nacional como internacional. La interpretación conforme y la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, artículo 1, entre otros. Por ello, la reforma resulta violatoria de los derechos o principios consagrados ya en el artículo 94 de la Constitución, es decir, el de inamovilidad. Los jueces, los ministros, no podrán ser removidos sino en casos de responsabilidad previstos en los artículos que tendrían que pasar por juicio político. El efecto de la reforma es que lo están removiendo. Ahora ellos quizás van a renunciar, pero van a ser con efectos hasta después, pero bueno, ya eso solamente le agrega a la complicación del problema. Y al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, que reitera que tenemos que tener jueces competentes, imparciales e independientes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Julieta, del doctor Imer y del doctor Luis, y por supuesto la asistencia de todos ustedes. Pues les invitamos a seguir participando de estas conferencias que tendremos el día de hoy, las siguientes a las 5 de la tarde. Muchas gracias y que tengan buen día.